La actitud del protagonista de la película de hoy es casi tan extravagante como su vestuario. Un poli calificado de raro simplemente por hacer bien su trabajo. Basada en una historia real, el elegido para interpretar a Frank Serpico, un policía neoyorquino de ascendencia italiana, fue un actor con ancestros de la misma parte de Europa, Al Pacino. Recién comenzada su carrera, Pacino fue acumulando candidaturas a los Oscar y esta película de Sidney Lumet, Serpico, no fue una excepción. Hoy en el Callejón de las Maravillas, un hombre íntegro y extravagante como ellos, como los colaboradores, que tienen también sus principios éticos y a la hora de vestir. David Parajes, guionista. Yo diría como Groucho Marx, ¿no? Tengo unos principios, pero estoy dispuesto a cambiarlos. Sí, lo sabía. Si no le vale esto, tengo otro. Bueno, David Parajes, guionista, editor y creador del blog Senso Cinema, que ahora hemos cambiado de nombre, ¿no? Sí, ya hemos cambiado por fin. Ya Renovarse o morir. Esa es la clave. Como Madonna. Bueno, querido, tú eres casi como Madonna, un clásico sí, de este programa, Santiago de Lucas, guionista realizador. Otra vez aquí, gracias, Bensi. Me alegra estar de vuelta. Te has desabrochado el botón, por cierto. Sí, es que me estaba dando angustia vital. Bueno, y a Alberto Carpintero que le veo un poco temblando, no sé por qué. Está trémulo. Porque tengo frío. Tú tienes frío. Frío, rodeado de todos estos focos. Tengo frío Nah, bien, estoy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guionista y director y peinado un poco a lo Al Pacino en Serpico. Y está un poco yeye. Yo le veo un poquito yeye. Si me conocéis, normalmente estoy rapado a cero. O sea, que toda tu vida es un homenaje a Al Pacino, constante. ¿no? Sí, desde que nací. Totalmente. Bueno, esta presentación un poco absurda que acabo de hacer no la tengan muy en cuenta, porque la película que vamos a ver hoy no es nada absurda, ni mucho menos. Está basada en una historia real, la del policía neoyorquino Frank Serpico, que destapó un caso de corrupción en Nueva York de los años 60. Y la vamos a ver por muy buenos motivos que nos van a dar ahora ellos, David. Bueno, pues como me toca ser el primero, el más obvio ya lo hemos comentado, Al Pacino, ¿no? Que era su época, yo creo que gloriosa, donde empezó a cimentar su leyenda como gran actor. Estaba haciendo por esa época, estaba entre El Padrino 1, El Padrino 2, y de repente él, que no era un galán, no daba el tipo de actor prototípico, ¿no? Que digamos estamos acostumbrados, de los que alcanzaban el éxito. Era un tipo bajito, con unos rasgos característicos, no demasiado expresivo, pero de repente pues ahí había un actor, ¿no? Es la generación de Robert De Niro, de todos estos actores con los que hemos crecido, y que ahora han marcado un poco la pauta de lo que son esos grandes, lo que identificamos ahora como grandes actores ya del cine moderno, no del cine clásico. Y además que siguen en activo todos ellos, o la mayoría. Entonces Al Pacino aquí es donde estaba, digamos, a través de personajes icónicos, porque Serpico, desde luego, es como una especie de emblema, ¿no? de esta época, de los años 70. Y ya no solo el personaje, sino también un poco el cine de Lumet, que es muy característico, y todo lo que representa. Es curioso cuando ves este tipo de películas que están ambientadas en Nueva York, que es un Nueva York, una ciudad como muy sucia, muy peligrosa, muy... yo recuerdo hace años que en un programa estábamos haciendo un homenaje a la ciudad de Nueva York y de esto que te vuelves loco buscando imágenes de diferentes películas. Serpico siempre era una referencia, ¿no? Porque te muestran este Nueva York que no estás acostumbrado a ver en otras películas, un Nueva York un poco hostil, ¿no? Y es verdad que era una época complicada para la ciudad porque pasaban cosas como esta y era una ciudad donde no podías caminar tranquilamente por ciertos barrios. Hasta que ya por fin llegó, un poco el que rompió todo esto fue Woody Allen con Manhattan, que ya devolvió otra vez a la ciudad de Nueva York su lado más amable. Entonces aquí Serpico tiene un lado todavía bastante documental. Vemos que las imágenes tienen como una especie de suciedad, de crudeza, que le da mucho realismo a la historia, ¿no? Porque al final, como tú comentabas, es una historia que está basada en un hecho real, y todo esto de alguna manera impregna la pantalla, y es verdad que es una película que han pasado muchos años ya, pero continúa vigente, porque desgraciadamente estamos tan habituados ahora
a conocer casos de corrupción, de sobornos, de sobres con dinero, de todo esto, que ahora vemos casi un poco Sérpico casi como un documental. Es que es un documental, me temo. Para ti, Santiago, es como un documental. Totalmente. Mira, yo vivo, por presentar la película, yo vivo en Madrid, en la calle Doctor Furquet, y allí se forma el cuerpo de la Guardia Civil, hay una academia. Entonces yo veo a todos los jóvenes que van allí a prepararse y yo digo, madre mía, estos son los que luego van a recaudar multas y tal, que luego los veo también por ahí por el barrio, ¿sabes?, de cachondeo. Y yo digo, se ponen el uniforme y a triunfar. Y yo, pues esto es un poco lo que cuenta esta película, el egoísmo humano, que estoy un poco obsesionado últimamente con este tema, y al final veo que toda la cultura está cimentada en eso, en el narcisismo y el egoísmo. Básicamente esto es de lo que habla esta película, es terrible, es un hombre contra el sistema. Entonces, pues yo qué sé, es un poquito triste, es algo quijotesco, pero bueno, animo a que la gente, quiero decir, triste, pero es un ejemplo. Pero esperanzador efectivamente, también. es un ejemplo que haya una persona que se centre en esto, ¿no? En luchar contra el sistema, aunque al final, pues bueno, no voy a decir nada. Vale, mejor. Iba a hacer un spoiler. Está bien. Alberto. ¿Cómo acaba la película? No, por suerte no ha acabado. De hecho, no, bueno, pero no lo digas tampoco, porque luego hablaremos del personaje estaba real. a punto de hacer otro super spoiler. Sí, está bien que lo hagas. Lo dejamos en tablas. Sí. Bueno, yo voy a hablar un poco también de Al Pacino, ya que estamos. Sí. Ese actor intenso, ¿verdad? Porque es que, claro, lo que pasa es que cuando se habla de esta película, yo creo que ha pasado la historia del cine evidentemente por él. O sea, es una película que está muy bien, o sea, tiene ritmo, es una historia real, como habéis dicho, pero yo creo que Al Pacino es lo que le hace verdaderamente importante, ¿no? Ya no solo, fíjate que siempre yo hablo de directores, y Sidney Lumet es uno de los más grandes, para mí, de la historia. O sea, ya no solo del cine moderno y reciente, sino de la historia. Y esta película no es que sea de sus mejores películas, pero creo que es una gran obra, o sea, tiene bastante pulso narrativo, y tal, pero resalta por Al Pacino. O sea, Al Pacino aquí hace una lección de... O sea, ya empiezas a ver lo que decían, ¿no? De repente esa garra que ha demostrado, y también el histrionismo también a la vez, que ha demostrado años después y que ha ido acrecentando hasta casi convertirse en parodia como es ahora, que en algunas películas se salva, pero ya sabemos cómo es el actor estudio, ¿no? Y aquí se está viendo ese Al Pacino templado y también el loco, exagerado que hemos visto luego en muchas películas. Pero vamos, que merece bastante la pena ver. Bueno, pues vamos a ver esta película, que no hemos dicho que es del año 1973, sí que hemos mencionado a Sidney Lumet, lo habéis hecho vosotros, y vamos a ver a este tal Frank Sérpico en la piel de Al Pacino. Luego nos vemos. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Sérpico, una película del año 1973 dirigida por el gran Sidney Lumet y protagonizada, sobre todo protagonizada por Al Pacino, que un año antes había sido nominado, había hecho poquitas películas, había sido nominado por El Padrino, por hacer ese Michael Corleone. Ahora se pasa al otro lado aquí con Sérpico, Eso da cuenta de la versatilidad de este actor, eso sí, haciendo de italiano siempre. Tiene unos rasgos muy característicos, ¿no? Sí, claro, claro. Y aquí no podemos apreciar con la versión doblada, una vez más, la voz real, ¿no? Que también es muy interesante, la del Pacino, porque es de estos actores que cuidaban mucho el acento y las inflexiones y todo esto. A mí, sobre todo, me fascina, me resulta un poco raro, a veces me descoloca esta manera de caminar y de estar encorvado que tiene, ¿no? Además de, bueno, la ropa, que sí, vale, la época, es verdad que no le sentaba precisamente como un guante. Era un poquito perro flauta y algo excéntrico y algo extravagante también. Lo curioso es que él iba así para pasar desapercibido. Pero el Sérpico real era así, Ya. O sea que eso lo han clavado. Bueno, es así. De hecho, es así porque tenemos una noticia. Sérpico todavía vive y ha sobrevivido al propio director, a Sidney Lumet, que murió con 86 años. Sí. Pues él todavía vive, pero ya no vive en Suiza, cuidado. Se volvió a los 10 años. No des la dirección, por si acaso. Por si acaso alguien va a buscarlo.
No. Ya es agua pasada, ¿no? Pero no me extraña. Fíjate, este hombre se retiró a los 40 y pico años y ya con una... Esta película es del 73 y él se retiró en el 72 o 71. En el 73, exactamente. Un año después de recibir el balazo. Pero yo lo que veo que tiene mucho mérito es que realmente lo que está contando la película había sucedido como 2 años antes o así. Es decir, que estaba muy reciente. 1 año y medio. Y creo que eso hace más eficaz todavía y vuelve más importante la película, ¿no? Porque este tipo de cosas, yo estoy recordando ahora la película esta que se estrenó española el año pasado, la del Reino, que creo que el acierto de estas películas es estar denunciando, porque es cine de denuncia, ¿no? Esto que acaba de suceder, ¿no? Es muy fácil ahora hacer una película criticando la guerra del Vietnam, por ejemplo, ¿no? Digamos que ya lo vemos como muy lejano. Pero 2 años es muy poco tiempo, o sea, que las heridas tenían que estar todavía muy abiertas. Bueno, las de Vietnam que hicieron ellos son de la época, Sí. casi todas son recientes. Sí. Ahora las vemos con la distancia, pero... No, pero más que el Reino, yo creo que la que encaja más es la del hombre de las 1000 caras, esa, la de Roldán y todo eso, ¿no? Sí. Porque el Reino al final no trata a ningún hombre real, aunque mucha gente se sienta reconocida. Sí, pero está hablando en general Sí, pero bueno, de un esto es una biopic, y la otra también mete... Pero es cierto que el Reino está más próxima en el tiempo a los sucesos que el hombre de Lo las de 1000 los sobres caras. y tal, sí, bueno, Pero- sí. Aunque siempre ha habido, Oye, pero siempre no- ha habido sobres como vemos en la primera película, Sí. no es una cosa nueva eso. Pero no os olvidéis que esto es que ocurrió tal cual, 1 año, y de hecho los juicios continuaban. Sí, y de hecho sí. él ya se fue a Suiza, Sí, a Suiza. huyendo un poco de la quema. Eso. De La venganza. Hombre, Y de estuve- las represalias de sus Y estuve compañeros. leyendo que hubo una serie también, de la época. En, Sí. en ese año, más o menos, hicieron una serie de televisión. O sea, que era como... Me- Explotemos bien este tema de este señor. Hombre, Claro. Por lo visto es uno de los héroes más queridos en Estados Unidos, detrás de Lassie, de la perra Lassie. Sí, se va entre los 40 héroes. ¿Ah, sí? Es verdad. Está por encima Lassie. Normal. Está por encima Lassie, Eso es claro, normal. en Mamona. Yo hubiese votado a Lassie antes que a Serpico. Pero por un tema de... Joder, ¿cómo lo va a votar Qué al pena, perro? qué oportunidad para haber hecho una película juntos, ¿verdad? Lassie y Serpico y Lassie. Bueno, lo podía haber hecho Eso con es una con proteína. su perrito, ¿eh? Ah, Este también, perrito tan también. mono que Es lleva verdad. toda la el película. pastor, el perro pastor. Sí, sí, sí. Joder, lo podían haber convertido en una exploitation ahí, ¿te imaginas? Como ya que llega alguno de serie B y dicen Serpico contra la mafia, no sé qué. Serpico y Lassie contra el imperio y la droga, ¿te imaginas eso? Pelis posibles. En esa época hacían muchas locuras, en los 70. Y luego ya se Las hubiera metido exploitations y todo la eso. Marvel de por medio Bueno, y ya, hubieran ya. hecho... Bueno, ahí ya. Bueno, Ya pero es nos verdad hemos ido. que es verdad que esta película tiene el gran mérito y la valentía también. Porque también a Lumet le gustaba meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Hombre, Siempre claro. elegía temas un poco controvertidos, ¿no? Y películas polémicas. Y no lo sé a ciencia cierta, pero estoy seguro que buscó hasta las mismas localizaciones donde ocurrió la acción, estoy completamente seguro. Pero porque se habla de barrios muy determinados y que para los que vivan allí son Reconocibles, conocidos. claro. Claro. ¿Hasta qué punto es que yo no lo sé? Lo de Dino De Laurentiis es una producción de Dino De Laurentiis, que es italiano, ya sabéis. Bueno, produjo muchas películas en Estados Unidos. El problema, ese hombre aprovechaba mucho las modas de cada momento y tal. Este hombre cogió esta historia, ¿no? Yo no sé si era un proyecto de Sidney Lumet o él fue a buscar a Sidney Lumet como una potencia de director y Al Pacino, ¿sabes? Como... No lo sé, pero he leído en algún sitio que les costó sacar adelante el proyecto, que había gente que no Claro. le interesaba que saliera, claro. Normal, sí, con todo lo que trata, normal. También es verdad que Lumet, que era un director muy prolífico, si ves su filmografía, todos los años estrenaba una película. Sí. Y es verdad que yo me he puesto a revisar un poco su cine de esta época y muchas de estas películas yo ni las conozco, no las he visto nunca. Es verdad que probablemente encadenó varias películas que no trascendieron mucho, tú esto seguro que lo sabes más, Alberto. Sí, Y esta sí que funcionó Sí. muy bien. Sí. He visto casi todas las de Lumet, pero ahora no me acuerdo los años exactamente. Y son tendría que varias con mirarlo. Sean Connery, pero que no, La de no La son Ofensa, por conocidas. ejemplo. La Ofensa, ¿no? Unas Es una cuantas, que sí. hace un policía corrupto también. Es que también hace de... habla de corrupción en Es otras que uno de pelis. los temas, claro, O la Colina, eso es una obra maestra. Eso sí que es... una conclusión que saco no sé yo de qué año es, no me acuerdo. es que uno de los temas predilectos de Lumet es el individuo contra el sistema. Sí. Porque me pongo a pensar en 12 hombres sin piedad. claro. Que es la Sí, sí. primera que él dirigió para Sí, cine. en Network, ¿no? Un mundo Es el gran implacable. tema, sí. También. Siempre es una mente lúcida luchando contra un sistema corrompido o injusto. ¿Y cuál es la consecuencia de esa lucha? Siempre, en todas. ¿Qué pasa siempre? ¿Qué ocurre? Que al Hombre, final- sale vencedor el... No,
al final se retiran del mundanal ruido. Sí, pero logran... Todos apartan. Bueno, pero es el triunfo de la honestidad, sí, ¿eh? Sí, al final Hombre, triunfa. esa es la cosa. La causa triunfa, luego lo que les pueda pasar a ellos o personalmente, que queden un poco en el ostracismo, sus vidas ya tocadas para siempre, pero suelen conseguir el objetivo. También tienen, en el caso Quiero de decir que el Sérpico, mensaje es de esperanza, sí, casi siempre. En el caso de Sérpico, él tiene un lado mártir, digamos, ¿no? Sí. Porque, de hecho, se ve muy bien en la escena, una de las escenas más icónicas de la película, que es cuando lo de la puerta que le disparan en la cara y todo esto, él sabe que va allí a la muerte, vamos. Cuando le dicen en el coche, ¿qué quieres que vaya yo? No, claro, porque yo soy el hippie y tal y cual. Él sabe que les está exponiendo a un peligro no solamente de los narcotraficantes, sino de sus propios compañeros. Bueno, yo creo que eso le perseguía siempre y él sabía dónde iba siempre. O sea, no es ese caso aislado, aunque la película lo enfoquen ahí en ese punto concreto, pero yo creo que siempre que salía de misión no sabía si iba a volver, me temo. Llevaría meses así, supongo. Y llevaría ya tiempo, ¿no? O sea, elipsis muy locos. Lo que pasa es que ahí se materializó y lo vieron sus compañeros, vieron que era la oportunidad de librarse de esta molestia y dijeron, bueno, nosotros vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa. Sérpico dice en las entrevistas, las pocas entrevistas que ha concedido, bueno, en el documental, que es el peor episodio de su vida, que de hecho no ha logrado superar ese momento cuando le dispararon, porque él sabía lo que iba a pasar y sus compañeros no, vamos. Ni psicológica ni fisiológicamente. No, de hecho, tiene todavía secuelas. Fijaos, se acaba de estrenar una película francesa que justo trata lo mismo exactamente, que es una que se llama Los Miserables, que es exactamente lo mismo. Es un policía que llega nuevo, le trasladan a una comisaría de centro, ¿no? Y el hombre, el primer día de trabajo, lo primero que hace después de ver toda la corrupción que hay, te dice, llevo solo un día aquí y es el peor día de mi vida, ha sido el peor día de mi vida, ¿sabes? Y tal cual, y es un poco... Eso me pasó a mí cuando entré a trabajar en Boomerang. Vaya productora. Claro, por eso decía, estamos hablando de que cambió la corrupción y tal, o sea, sigue vigente totalmente. Si han hecho una película ahora mismo de ese tema exactamente, ¿sabes? De la corrupción que hay dentro de los cuerpos de policía. O sea, no digo que sea tal cual, pero si lo siguen tratando, algo hay. Si hablas de un tema es porque se han hecho algo... muchas películas, claro. Lo que pasa es que en este caso no era lo más llamativo, a lo mejor, probablemente de este caso, es que no era una comisaría, era en general toda la policía de Nueva York, ¿no? Con lo que eso representa. Distrito por distrito, sí, era... Y cómo se van tapando, porque al final salpica un poco, el alcalde al final toma medidas porque ya ve que tiene el agua al cuello, ¿no? Y que ya están todos los medios de comunicación ahí. De hecho, la última vez cuando le trasladan a la última, es una declaración de muertes, ¿no? Es la horca. Pero dice, me llevas a la peor, le llevan a la peor. O sea, es como que la propia policía decide eliminarlo de tercera vía, ¿no? La tercera vía, que es que alguien de estos locos que roban ya dinero a las puertas le mate. Y él ya lo sabe, claro, es consciente. Es alucinante eso. Y de nuevo, como aparece la prensa como la gran salvadora, ¿no? Al final, un poco el poder independiente en algunos casos, que aunque Lumet también lo criticó en Network. Sí, no deja títere con cabeza. Y de manera ambigua, porque es verdad que inmediatamente no le abren las puertas ni le hacen caso, ¿no? Está bien la escena esta del tipo que le recibe de esto es una bomba, genial, maravilloso y tal y cual. Y luego ya empieza a decir que no... Pero ese es el del ayuntamiento, ese es el ayuntamiento. Porque hay alguien arriba que siempre te bloquea y que no... Es verdad. Es como hay entusiastas, pero siempre hay un techo que no te deja pasar. El remedio final. Entonces, de hecho, es verdad que se hacen muchas alusiones en la película a cuando él se lleva todo este caso fuera de la policía, ¿no? Que es como el miedo que tienen desde dentro. Claro. Es decir, el exteriorizar todo esto. Sí, pero mientras lo están controlando desde dentro a él, pues lo tienen un poco como se enfada, ¿no? El hombre con el que habla, sí. Haciendo una analogía informática, eso es como intentar arreglar el disco duro de un ordenador que está corrupto con el propio disco duro. Pues esto es igual, dices, claro. ¿Qué vas a hacer? Tendrás que conectar un sistema operativo sano desde fuera. Pues esto es igual. Al Pacino volvió a trabajar con Sidney Lumet 2 años después, Tarde de perros. Ahí haciendo de delincuente ya Al Pacino. Sí, a mí eso me gusta bastante más que esta, pero también recreaba un caso real. Esa es un caso real y además muchísimo más polémico porque, o sea, desde mi punto de vista, porque era un señor que hizo un atraco para hacer el cambio de sexo de su novio, que era una cosa como muy fuerte para esa época, ¿no? Sí. No, o sea, no de manera explícita, pero queda claro. No, y habla con él y sí que salen muchas referencias. O sea, bueno, queda claro, yo creo.
Y eso en su día yo creo que fue bastante polémico. Igual que cuando hizo A la caza, que también fue una película que él detesta. Él detesta esa película. Y la de William Friedkin, A la caza. Pero te refieres a Pacino. Al Pacino la detesta, la odia, pero porque en su día se llevó una de palos que querían ahí matarle, o sea, de todas las críticas que tuvo, porque retrataba el mundo del cruising y de todo el mundo gay de Nueva York, creo que era. Y entonces fue una cosa súper polémica. Y él ahora mismo, hoy en día, la sigue odiando. Me parece una película también impresionante y un riesgo más en su carrera. En su carrera. Que ya no son varios seguidos. En estos años iba un poco sobreseguro, yo creo, Al Pacino. Quiero decir, todas las películas que hizo a partir del Padrino, muchas de ellas fueron un éxito. Bueno. Encadenó ahí muchas nominaciones, tuvo al Oscar. Los 70 fue su década. Luego también hubo otras que no fueron tan llamativas, ¿no? Pero hizo muchas, es verdad que Al Pacino. De todas ellas siempre se destacaba su interpretación, ¿no? Porque se salía un poco de lo común. Le pasaba lo mismo a Robert De Niro. Pero luego lo alucinante es que creo que no ganó el Oscar hasta Perfume Mujer, ¿no? Sí. O sea, una cosa muy loca, en plan de... Pero ¿cómo es posible hasta los 90? Pero ya se lo dieron porque llevaba como 7 nominaciones, no lo había ganado nunca y a la octava dijeron, pues venga. Además con lo más fácil, o sea, con lo típico, ¿no? Ya haciendo de ciego, venga. O sea, lo típico de una persona con algún tipo de discapacidad, pues... Sospecho que Pacino tiene algo de sérpico y no debe tener muchos amigos, o sí los tendrá, me imagino. Pero no, ninguno de estos. Del Actor Studio están locos. Claro, perdidos todos. Por eso digo que debe ser un hombre muy intenso y de hecho tiene fama de ser bastante intenso. Claro. ¿Por qué crees que no trabajaron durante años? O sea, Robert De Niro y Al Pacino realmente se odiaban. Claro. Lo que pasa es que ahora ya cuando son mayores ya les da igual todo. Lo decían en una entrevista, no hemos trabajado porque nos llevamos... Ahora ya no, esas rencillas ya da igual. Ahora han concedido muchas entrevistas juntos con motivo del Irlandés de Martin Scorsese. Es que al final es cuestión de tiempo que cualquier tragedia se convierta en comedia. O sea, han sido inteligentes en ese sentido. Pero digamos, ellos dos y Dustin Hoffman eran como los tres grandes actores y Jack Nicholson, de esa época. Jack Nicholson también. Pero pasa que había empezado un poquito más mayor, ¿no? Sí, pero también es de la misma escuela, ¿no? Sí, bueno. De hecho le quitó el 76, también ganó, 75-76, Jack Nicholson ganó Alguien voló sobre el cuco. Y en esa época era justo de Taxi Driver, me parece, que se lo quitó a... No sé si era el mismo año, me parece, o el anterior. No se lo quitó a nadie, lo ganó. No, pero bueno, pero me refiero, esas rencillas es normal entre ellos. Sí. O sea, pero ¿cuántas películas coinciden ellos? Es que no coinciden ninguna, ¿sabes? Son muy pocas, no se aguantaban, poquísimas. Es que no podían estar dos gallos en el mismo Ni siquiera corral. compartían director, o sea, Scorsese nunca había trabajado con Al Pacino hasta ahora, ¿sabes? Brian De Palma, es que no... Es curioso que cada uno, es verdad que estaba asociado más a un tipo de... a un director, Pero verdad. habían hecho papel... Alguien voló del 75. Vamos a ver, El Padrino coincidieron Robert De Niro y Al Pacino. Pero no. Claro. No, en rodaje no. En la peli sí. Pero en la peli sí coincide. Claro, los dos son hasta diferentes épocas y Son todo, diferentes Ya, épocas. pero bueno, es imposible sí que coincidir. coinciden. Pero a lo mejor Solo una máquina del tiempo podría verlo. Pero Pero era hacían de padre e hijo. Oye, perdón. Sí, de padre e hijo, sí, sí. Padre e hijo. Al fin, la primera que hicieron fue Hit, la de Michael Mann. It. No, el payaso no. It. Aunque se diga It. Con H muda. Sí, pero es que parece la del payaso, del Pennywise. Y coincidieron en esa. Es como el payaso. El Capitán Ock. Las cejas del Capitán Ock. Bueno, y entonces, ¿qué pasó en Hit? Que no se soportaban No, que hay una tampoco. escena, es la única, solo hay una escena que comparten. Sí. Y durante muchos años hubo la leyenda que no estuvieron ni siquiera juntos. Que se el grabó plano contra plano. Pero hace poco salió una foto en que se les ve a los dos juntos. No, En pero un plano estaba medio. trucada. Pusieron la cámara con un trípode y él se sentaba en un lado y luego dice, no muevas la cámara, por el amor de Dios, no la muevas. bueno, y luego llegaba el otro y se ponía sentado y hablaba. Y Oye, pues ahora se los ve a los dos tan... Y luego han hecho Photoshop, le han hecho el montaje. ¿Lo han hecho montaje, tú crees? Y los han puesto juntos. Ahora en No, todas pero las espera, entrevistas... Estoy bromeando, es todo mentira, es todo bromeado. simulación. De hecho, no hemos visto Sérpico. Hemos visto... Claro, como esta realidad en la que estamos ahora. Es un simulador. Pero ahora sí van fenomenal. Ahora se los ve bien en las entrevistas. Bueno, son actores, yo qué sé. Es que cuando triunfas ya no tienes motivos para ser desagradable. Además, esas cosas ya las firmas de antemano cuando tienes que hacer promociones. Pues claro. Que ven la muerte cerca y dicen, bueno, a ver, esto ya no tiene sentido. No, Es que, bueno... esto no tiene sentido y el contrato que les ponen. Eso, exacto. Y todos los ceros que vienen detrás. Ahí sí, ahí sí. Bueno, pero en el Irlandés están los dos estupendos. Robert De Niro salen y mucho ya juntos, está. además. O sea que... Ay, ¿están en el irlandés los Sí, dos? salen juntos, mucho Pero rato, además. perdonad, es que no la he visto, pero la voy a ver en Netflix. No, hay que verla en el cine. O en Netflix, da Bueno, igual. Netflix le va a dar Donde igual, si la quieras. Donde quieras. La produce Netflix, o sea que le Da va a igual, dar donde igual quieras donde verla tú la ves. Claro. 10 minutos. Perdón, nada. Bueno, vamos a seguir con Sérpico porque nos desviamos. Ya. Hemos ido ahí. Pero ha sido por culpa de Pacino. Pacino, ¿por ahí. dónde nos lleva Pacino? ¿Qué carrerita se mete aquí Pacino Sí, sí. en esta Qué película? intenso. Por cierto, la acción, no hay demasiada acción en esta película. Yo creo que se centra, a ver qué opináis vosotros, un poco más en la personalidad Claro, de... acción psicológica.
¿no? De este... Acción dramática. Acción interna. Pero es curioso porque Este personaje. es verdad que no tiene tanta acción como cabía esperar, sin embargo hay como una violencia que está todo el rato presente. Sí. Y hay algunos momentos esporádicos muy agresivos. Total. A mí el La de la forcejeo, atención, la de la atención. esa es tremenda, ¿no? Sobre cómo le tira la jaula. y Es todo verdad eso. que él tiene una fisicidad, es un personaje como muy... es un poco como un volcán, ¿no? Siempre explota y además como es tan chiquitillo y llama la atención, dices, "Hostia, cómo se ha puesto, ¿no?". Sí. Con la novia en la cafetería. Sí. ¡Grito donde quiero! Es un poco... Sí. No, eso es mal. Eso no no lo gritéis hagáis. en las cafeterías, por favor. Ni en casa tampoco, ni en ya que indoor. estamos. Indoor, en casa tampoco Ni gritéis outdoor, nada. a nadie. No gritemos en general. No, ¿para qué? No. No ¿Para qué vas a sirve? arreglar ¿Para qué nada. sirve? ¿Qué crees? ¿Que vas a tener razón porque gritas? Pues no. Pues luego es verdad que se ve muy bien la época, ¿no? La época y es esta... Fíjate que yo creo que como no tienen momentos de violencia y de acción y esto, de vez en cuando meten una escena de estas en las que él está en las prácticas de tiro. Que es como muy, ¿no? Es bueno, para que se le vea disparar un poco. Y todo es la Diana, va en todas. Ahí está como... Y luego, ¿qué os parece el montaje de esta película? Empieza con un... Maravilla. ¿Qué empieza? ¿Con un flash? No empieza, No, empieza con el final, claro. con el final y va siendo un flashback, ¿no? De toda la historia para reconstruir, o sea, para que entendamos por qué le han pegado el tiro. Claro. Pero esto es como empezaba Perdición y tantas otras Sí, películas, sí, ¿no? sí, Es un sí. cliché. Lo único que aquí te dan la sorpresa de que finalmente, ¿no? Parece que se está muriendo, pero al final ahí está, es acto de justicia De poética. hecho, la peli sigue un rato, no es el final. Quedan como 20 Sí. minutos de peli o así, ¿no? Ahí nos engañan O porque 15, dices tú, no sé, claro, un al ratillo, final Un un poquito ratillo. menos, sí, queda un ratillo. Y... No es el enmiendan final, claro, engañan, al sí. personaje. Luego para que también tenga estos momentos, el clímax al final, ¿cuál es? Es la declaración de él frente al gran jurado, ¿no? Que es verdad que no es un gran... dentro de... siendo una película de policías, el clímax probablemente hubiera sido una escena de acción como más dramática, más tensa, ¿no? Aquí, sin embargo, es un clímax mucho más... Y luego, cómo está planteada la película, vemos siempre la soledad del personaje, ¿no? Pues le vemos siempre como muy solo, aunque tiene Solitario. pareja, ¿no? Pero en el fondo está solo. Es muy carismático y muy... pero... Hacen alusión a eso, ¿no? De que los policías estos no tienen amigos. Sí, no sé si... No tiene vida A personal. mí me pasa una cosa extraña, porque tal vez eso, por identificarlo con el cine policíaco, que no tenga ningún caso ni ninguna nada, es lo que pasa, ¿no? Que solo tiene como trama personal, ¿no? Del personaje. Sí. Entonces es la trama principal, pero es rarísimo, porque eso normalmente suele ser las subtramas. Entonces, claro, al no tener ¿Verdad? trama principal policíaca, se te hace rara al verla. O sea, de hecho, si a algún espectador le ha parecido aburrida, un poco lenta y tal, es precisamente por eso. Porque realmente no sabemos a dónde va, más allá de... Cuando empiezas a descubrir que la película va sobre el destapar la corrupción policial, ya llevas un rato largo viendo la peli que no sabes muy bien de qué trata. Ya, no, exactamente, ¿no? pero bueno, pero desde un primer momento parece una se peli ven ya el enojo de él frente a lo Sí, que sí, va pero eso viendo. suelen ser subtramas, eso, suelen ser. Sí, Piensa pero en otras películas policíacas, es que digo, French Connection, por ejemplo, que aquí lo hemos visto. Oh, qué Que maravilla. eso, está la trama de ellos, la cosa personal, pero claro, también está la persecución de este señor que es el capo de la droga, ¿sabes? Pero aquí aquí no hay enseguida ningún- se va acumulando gotita a gotita los Sí, 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 casos y tú mismo te vas Y tal vez por ya eso sea más enfadando diciendo, moderna. ¿pero esto qué es? Sí, tal vez es lo que la hace más moderna la película, ¿no? Que se parece más a un cine actual o un cine no tan mainstream como pudiera ser. Yo coincido con Alberto en que hay cosas de la película que no me funcionan muy bien y tienen más que ver con, por ejemplo, si le quitamos la parte de la relación que tiene con la chica, con la bailarina, no aporta nada a la historia, solamente para mostrar, para una frase que él dice que no se quiere comprometer, que él no es de casarse y tal y cual. Y a partir de ahí ya, ella no vuelve a aparecer y ya se la ve ligando después con la vecina. Toda esa parte, que bueno, son 2 o 3 escenas, realmente no aportan nada a la película. Sí que aportan, verás. Aportan parte de la personalidad de este hombre, que en realidad tiene un alma... a ver, ¿cómo decirlo? Interiormente él es libre y él encaja más en ese ambiente de guateque que hay ahí, que se siente rechazado porque es policía. Los del propio de guateque dicen, es que está mía, ni los del cuerpo de policía le acogen, ni estos que se supone que son libres, los bohemios estos del guateque le acogen también. Está entre 2 mundos y no está en ninguno. Es un hombre y eso es lo que aporta. Te aporta ese conflicto interno que tiene él. Tengo un alto sentido de la justicia y estoy aquí luchando en un sitio que está totalmente podrido y sin embargo ese sentido de la justicia que podría ser conectar con ese mundo de libertad, en el fondo
tampoco Sí, me porque acoge. o sea que de alguna manera tiene un carácter como un poco marginal en todos los sentidos de la vida. Absolutamente. No encaja en ningún sitio. En ningún lado, y al final acaba, pues como, no sé si el espectador lo sabe, pero acaba en una granja Ya, pero al norte de Nueva York, pues solo. Yo coincido contigo plenamente, pero digo, y para explicar eso, tienes que desarrollar esta relación con esta chica. Yo creo que sí. Que parece como que no sé, que se termina de repente. Sí, que no va a ningún lado, pero es que su vida no va a ningún lado. A lo mejor quizá lo que choca de eso es por el inicio de la relación, como que te muestran el inicio de la relación Además, y luego lo... Además es No, pero poderosa, mira, el te inicio es ponen la poderoso. fiesta. Sí, el Sí, inicio sí, es es poderoso, interesante. entonces parece que va a ser como una historia de amor. Pero además esas ideas ya están en la segunda relación, no hace falta remarcarle la primera. ¿Sabes? Como si la quitases, ya lo verías en la segunda. por lo En la menos segunda también lo cuando- ves. sí. Cómo se enamora con la otra, cómo va evolucionando su relación hasta el momento de no puedo más. Quedamos en la cafetería para decirte que me voy. A mí el Porque en guión, casa me sí, gritarías. Bueno, en el fondo no quiere que se vaya. No, ella, claro, él no quiere quedarse solo. Claro. Y todo el rato tiene animales que son los únicos que la aguantan. El Efectivamente. perro, Y un plantas. loro, un ratón. Claro, es verdad. Y plantas, exacto. ¿Ves? Y por eso tiene una granja al Y final. por eso luego se va a Acabado Suiza el con hombre el perro, una granja. claro. Sí, ha sido consecuente por lo menos. Se va a Suiza con el perro que es el perro de animales, Heidi. Se va allá. Es el que luego tuvo a. Heidi. Era una Es el padre de premonición porque Heidi. se fue a Suiza. Heidi. Claro, no Se come sabemos con si las la H muda. claro, no sabemos si se fue a Suiza porque tenía ese perro. Se fue a Suiza por el perro. El perro, Le preguntó al perro, ¿dónde ¿Quién quieres fue ir? primero, Suiza o el perro? El perro Suiza. El perro, seguro. No, está claro que perros tiene mandan. mucho más amor a los animales, al ecosistema, este sérpico. Que al Hombre, final suelen yo ser creo- más nobles, suelen ser más nobles. Yo creo que ha encontrado al final salida a su idealismo precisamente en su conexión con la naturaleza, que es lo que le pasa al final a más o menos el que lucha De las con- pocas películas en las que me he alegrado de la ruptura de una pareja, porque digo, este tío no hay quien lo aguante. No, está claro que no hay quien lo aguante. No se aguanta, pero el problema de Sérpico es que no se aguanta ni él mismo. Ya. Ese es el gran conflicto. Pero a lo Verdad que mejor por está eso cae mal la película, ¿no? Porque no la aguantamos. No, y lo Porque decías no- tú, no que me ha te- gustado ese no te comentario que has relaciona. hecho. En esta película no hay ni un solo personaje que te caiga bien. No, son no. todos personajes oscos, de alguna forma, ¿no? Oscos O sea, o lo que no- decías. Sí, no Tampoco se sientes una ahonda afinidad, ¿no? con ninguno. No. Tampoco se ahonda en ninguno de ellos, ¿eh? Realmente no. No. Y eso a lo mejor también es un problema que yo le puedo ver a la película. Cuesta un poco empatizar. Con todos ellos. Asistimos un poco desde fuera. Yo por lo menos veo esta película un poco distanciado. De hecho, yo creo que el protagonista en sí es el conflicto, la corrupción y, Sí. y este hombre antisistema, pero no lo focaliza en ningún personaje, efectivamente. Sí. Aparte salen secundarios que eran muy conocidos en la época, pero claro, quedan totalmente deslucidos por claro que es omnipresente Al Pacino, entonces lo que hagan los demás... Tienen escenas buenas algunos, pero es verdad que Él se roba el show. pasan Sí. por encima, sí, pasan. Sí, se Esa queda intensidad. con todo. Además es una película que por escenas sueltas funciona muy bien, pero así como conjunción a mí me falla un poco, me Por parece cierto, irregular. Pero... sale F. Murray Abraham al Sí, final, al final, pero como que si no nada. está ni en los títulos de crédito. Es Yo lo verdad. busqué y digo, pero si no está No este está. hombre, porque yo cuando lo veo siempre es una alegría. Anda, mira, Sí, es es él. como una Salieri, como ¿no? garantía Salieri. Yo siempre veo a mi Antonio Salieri, pero no lo pone ni en los títulos de Dice, crédito. tú mataste a Mozart. Dice, he matado a tantos, ¿te acuerdas la de El último granero? Era a Mozart. A Mozart. Sí, no, salen muchos actores muy conocidos, Sí, pero es de verdad que los salen de 70. refilón, así un poco, ¿no? Sí. Por eso se llama que, Sérpico, claro, es que la peli es él, es que la peli es... Ya ves el Claro. cartel de la película y es un primer plano de Es Al el Pacino. objeto de él. Al Pacino. Sí. ¿No viste Es lo que como vendía. una película que se llama Halcones en la noche o Halcones de la noche, que es de Stallone, que hace también como de un policía, es que tiene la misma pinta. O sea, podrían ser hermanos perfectamente. Cuando tienes antecedentes como italianos y tal. Es que no lo habéis visto, es de los finales de los 80, sale Rutger Hauer. Rutger Hauer, que sí, porque me estás corrigiendo todo el rato. Rutger Hauer. Pues, y se parecen Vamos, mogollón, realmente. Era la época, claro. Se parece mucho, hacen de policías con las pintas. El androide de Blade Runner, para quien no se haya enterado, el replicante de Blade Runner, el de la puerta de Blade Runner. Tannhauser. Claro. Las lágrimas más de la allá, lluvia, lágrimas de la lluvia. más Pues como allá. todas nuestras Pues vidas. He Y al visto final somos cosas todos que no lágrimas de la podríais lluvia. creer, bueno. Pues esa En fin, sería una esto es lo que especie deben de- estar pensando los telespectadores hoy. Estamos viendo vamos, cosas que no podemos creer de lo No, que... pero que lo he dicho esa película en serio, o sea, que podría ser una especie de Sérpico 2. De verdad, lo digo en serio, ¿eh? No es una Con película de acción Sylvester pura, Stallone. es un Pico policíaco. 2. Es un El Pico policíaco, 2. es un policíaco muy callejero y además tiene las mismas pintas y todo Stallone. Es como si se hubiesen fijado en esta para En hacerla. aquel entonces estaba dando mucha guerra. ¿Qué estaba Bueno, aquí? empezaba Perpetrando- ya con Rocky, No, todavía no. Rocky. Rocky No, fue no, un poquito- estaba serio. escribiendo el guión probablemente o pensándolo. Ahí ya estaba el hombre ahí. Sí.
Oye, es que en los años 60, sobre todo 70, para los actores de origen italiano fue el boom, ¿no? De los actores estos de origen italiano. Oye, lo sabía antes, pero se solían cambiar el apellido. Sí. Pero aquí ya sin ningún complejo. Es verdad también que como la acción cinematográfica principal, el escenario principal cambió de Los Ángeles a Nueva York. Y entonces es verdad que es donde está el Actors Studio y donde hay otro tipo de actores que no son los prototípicos que venden belleza, por así decirlo, no son galanes. Y entonces, claro, es donde da cabida que entren este tipo de actores que vienen de otra escuela y que no... Y sí, bueno, el hecho de que sean italoamericanos, también está Scorsese, también De Palma. Coppola. Es verdad que Coppola, sí, es curioso. Ahora es pasión por México, yo creo. Vivimos una etapa muy mexicana, ¿no?, en la actualidad. Son tendencias. Es verdad, sí, ahora es México, lo latino. Bueno, eso está bien, eso está bien. Bueno, os voy a pedir ya secuencia, escena, David. Pues a mí me gusta bastante cómo arranca la película, la primera escena, que como digo, sí, ya lo hemos visto a lo mejor en otras películas, ¿no? Vemos al personaje que parece que está muriendo, al protagonista, y el resto de la película es cómo nos van a explicar cómo hemos llegado a ese punto. Pero cómo está montada el sonido, ¿no?, que es la lluvia, la sirena que se escucha a lo lejos, el sonido de limpiaparabrisas, estos personajes que empezamos a descubrirlos porque empieza a sonar el teléfono, todo este montaje. Porque luego hay otras cosas de la película que no me gusta tanto cómo están montadas, que veo que las escenas terminan muy abruptamente, que hay como falta fluidez, pero sin embargo en el principio se sale un poquito más del documental y es como más cinematográfico, más cine de género. Y me gusta bastante, ya es como que te atrapa. Dices, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Y ya volvemos al pasado, le vemos ahí cuando están dándole el discurso de que se acaban de hacer policías, de graduar y todo esto. Es una manera de comenzar la película, como que ya te va arrastrando, te va poniendo en situación de qué va la cosa, ¿no? Y, bueno. Claro, pero además es muy impactante porque tiene el tiro en la mejilla, en plena cara, entonces es muy impactante. Puedes pensar, bueno, si te lo ponen ahí de película para que te llame más la atención, ¿o no? Es que fue así. Sí. Tuvo mucha suerte. Reservoir Dogs también empezaba así, de una manera más bestia, más salvaje, ¿no? Tarantino. Y ya te atrapa. Sí. A mí hay una escena que me hiela la sangre, y es cuando está con la novia, la segunda, y este tiene todos sus problemas y le está contando, pues mira, mis compañeros, no sé qué. Entonces le cuenta un cuento del rey y sus súbditos que bebían agua del pozo. Entonces dice, ¿qué me estás diciendo cuando termina? O sea, la moraleja de ese cuento es sigue la corriente, sé corrupto. Entonces no tiene apoyos en ningún lado. Aquí descubrimos que está solo. Incluso ella, que amigablemente, bueno, pues por compartir momentos de intimidad, al final tiene que, como se dice, comulgar con ruedas de molino, como dicen en mi pueblo, ¿no? Que está solísimo. Y ahí se queda clarísimo, aunque te lo deja en el aire, pero esa escena es tremenda. Psicológicamente te hunde. Alberto. A mí, siempre que hay este tipo de actores, estas películas, me gustan muchísimo los planos que dejan un poco o sea, que están medidos, pero a la vez tienen parte de improvisación. Y claro, lo hemos mencionado antes, cuando detiene a ese aliado de la policía y está relajado y le cachea, madre mía, que es terrible, como le rompe así como le tira el pantalón, que dices tú, madre mía, porque le desnuda casi ahí, y le tira contra la pared, y luego cuando vuelve, rompe la silla, tira todo. Hay como una improvisación. Hay una improvisación ahí. Hay un plano muy largo. ¿Es improvisación? Yo creo que está medido, improvisado, porque justo aparece un último policía con la hoja de quién es ese. Y justo ha llegado el informe de quién es. Y entonces él se levanta, lo coge y dice, mirad vuestro amigo quién es, no sé qué, ha matado a un policía, es un matapolicías. En el mismo plano, Claro, y eso es terrible. Él está ahí colosal, es verdad que están pasados, pero también me gusta... Que Lumet le dejó ahí improvisar. Me gusta la idea del caos controlado, porque yo creo que está controlado, pero dentro del caos de no saber muy bien qué va a hacer, si va a tirar algo, va a romper la silla. Cuando empieza a golpear la silla, yo creo que eso es improvisado de él, hasta que rompe la pata. Quiero decir una cosa más de Fran Sérpico. En una entrevista que concedió El País, maravillosa, dice una cosa sobre las series de televisión. Dice, la gente, mira, y lo voy a leer literal, no tardo nada, Dice, sobre Walking Dead, la serie Walking Dead, dice, no me refiero a eso, digo que están todos muertos,
los que ven esas cosas, la gente solo quieren distracciones, consumir, ganar dinero, la gente habla de drogas sin saber que está drogada, drogadas por productos como este, es otro tipo de corrupción. El mundo ha puesto la inteligencia en cosas que no son necesarias, puro entretenimiento. ¿Cómo os quedáis? Él sigue su batalla ahí desde la granja de Nueva York. Está fatal, pero bien, sí. No, pero está fatal en la cabeza. No, está claro que debe estar ahí, ya no aguanta ni las gallinas ya en la granja. Pero sí, que tienes razón. Pero ¿Hay algo de razón? No, hay mucha razón. Hay algo, pero... Bueno, algo... Sí, pero seguro que lo ven todo, él ahí ya... Bueno, es todo relativo. El entretenimiento no es malo, Por suerte, todo es relativo. Es verdad. La muerte sienta también. Me encanta. Película que recomiendo desde aquí. Año 93. Has tardado mucho en mencionarla. No, hacía tiempo que no la mencionaba. Sí. Ya estaba, sí. Y El día de la marmota. Estabas tardando. Sidney Lumet y Al Pacino, que se llevaban muy bien. Hablaban muy bien el uno del otro, siempre. Bueno, cómo no, si es que ya digo que yo creo que esta película le dio alas a los dos. Pero a Lumet, que yo creo que era una época donde no estaba teniendo grandes éxitos, ¿no? Y de repente se colocó en el mapa otra vez. Sí. Mutuamente se dieron. Fueron un talismán el uno para el otro. Sí, se llevaban bien. Bueno, pues nos vamos con la música a otra parte, ¿eh? Como dicen también en mi pueblo. Bueno, hasta la semana que viene volveremos.